Para mí es un verdadero gusto y privilegio poderles saludar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este momento quisiera que reflexionáramos sobre un tema muy importante, que son las prácticas supremas. Quizá nosotros hemos escuchado sobre las buenas prácticas, y es cierto, las buenas prácticas pues consisten en hacer lo que es correcto, en una buena disposición para hacer las cosas en beneficio de los demás antes de pensar en nosotros mismos. La palabra del Señor nos estimula a desarrollar buenas prácticas, pero especialmente las prácticas supremas. Y en esta oportunidad vamos a leer en Lucas capítulo 4, versos del 16 al 19, donde tendremos nuestra reflexión, pero quisiera que antes de eso oráramos. Padre, en esta oportunidad queremos darte la alabanza por tu palabra. Siempre en nuestras vidas se encuentran en situaciones complejas, pero no importa, Señor, tú siempre estás con nosotros, estimulándonos, orientándonos, dirigiéndonos a hacer no solamente lo correcto, sino que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo con aquellas prácticas supremas. Queremos dejar este tiempo en tus manos. Que tu palabra, Señor, nos estimule a seguir adelante, esperando cada tiempo, Señor, para honrarte y glorificarte con nuestras vidas de servicio. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Antes de la lectura quisiera que escucháramos una alabanza. Sabemos de que hay muchas vidas agobiadas, atormentadas por las situaciones, pérdidas de trabajo, de salud, familiares lejanos, pérdida de un ser querido. Pero espero que esta alabanza también pueda estimularle a usted y traer paz en su corazón. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la
esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Si puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Oh, sí, en paz en medio de la tormenta. Hay gran inquietud el día de hoy. Muchas veces tenemos hasta dilemas o expectaciones en cuanto a qué vamos a hacer como iglesia cuando volvamos a nuestras reuniones. Actualmente, ante la crisis, lo que nos llama la atención son las opiniones o comentarios que muchas veces giran sobre los medios utilizados para comunicar la palabra de Dios. Unos dicen que ¿por qué no se usa Zoom? Otros Facebook e incluso YouTube en vez de WhatsApp. Y muchas veces ahí nos concentramos y hablamos de cómo conectarnos mejor. Bíblicamente no hay una respuesta a estas inquietudes, las cuales son secundarias, porque la tarea de la iglesia siempre será la misma, independientemente de las épocas, las crisis o los medios de comunicación existentes. Pedro nos enseña en su primera epístola a seguir el ejemplo de Cristo. Y este ejemplo de Cristo es un ejemplo supremo que debe ser puesto en práctica permanentemente en nuestras vidas. El ejemplo lo encontramos también en Lucas, como decíamos en un inicio, capítulo 4, versos del 16 al 19, que dice así: Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito:
El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Como hemos insistido, la vida cristiana es personal. Aunque formamos parte de una comunidad de fe, pero Dios pedirá cuenta a cada uno por nombre. Según este pasaje, nuestra tarea, independientemente de las circunstancias que nos rodean, consiste en obedecer la palabra de Dios con la llenura del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo dijo que el Espíritu lo había ungido, esta palabra tiene que ver con la palabra Christos, que significa elegido para realizar una tarea suprema. Y seguidamente el Señor Jesucristo procede a detallar esa tarea, que consiste en dar buenas nuevas. Y esta palabra es evangelizar, es decir, compartir las buenas noticias de salvación a los pobres. En este caso se refiere a quienes no pueden valerse por sí mismos, quienes no tienen ningún recurso para poder alcanzar lo que desean. Espiritualmente, ese es el caso de la humanidad. No pueden hacer nada, no tienen ningún recurso terrenal para alcanzar la salvación tan deseada. Estas buenas noticias son para nosotros, los pobres espiritualmente, y para todos aquellos necesitados de alcanzar perdón de pecados. Al decir que el Señor Jesucristo fue elegido para realizar esta tarea suprema, también, como hemos dicho, nosotros debemos de seguir ese ejemplo. Además de predicar el Evangelio de salvación, la tarea suprema también consiste en sanar a los quebrantados de corazón. Corazones aplastados por las situaciones o circunstancias dolorosas de la vida, la traición, la enfermedad, la escasez, la pérdida de un ser querido o algo importante en su vida. Y son dolencias muy comunes que nosotros muchas veces experimentamos. Hay golpes en la vida que nos dejan heridos, desanimados, débiles, pero Jesucristo y su mensaje puede restaurarnos, volvernos a la vida, ser funcionales, superar lo que nos quiere esclavizar. Antes de la reflexión escuchamos la alabanza, paz en la tormenta. Jesucristo fue elegido para darnos esa oportunidad. También tenemos como cristianos esa tarea suprema y hemos sido elegidos para compartir ese mensaje de salvación, ese mensaje de sanidad, de oportunidad que la humanidad necesita saber para salir adelante y superar sus dificultades, alcanzando la salvación que Dios ofrece a través de Jesucristo. Pero también debemos hacerlo, pregonando libertad a los cautivos. Predicar, proclamar, publicar, pregonar a los cautivos, es decir, a los prisioneros, a los esclavos del pecado, a los esclavos del afán, a los esclavos de la ansiedad, a los que están prisioneros en la angustia, en muchos temores, etc. Predicar esa verdadera libertad significa que ya no podemos estar o ya no debemos estar bajo el dominio del pecado y el sufrimiento. Estos ya no tienen potestad
sobre nosotros. Pero algo importante también que debemos desarrollar como una tarea suprema es dar vista a los ciegos. El mismo Señor Jesucristo dijo que para eso había sido enviado y de esa misma manera nos comisiona a nosotros. Una persona ciega significa que no tiene acceso a la luz. Hablando de una manera más autóctona, podríamos decir que no se le alumbra el foco. Muchas veces la desesperación o en la desesperación uno no sabe qué hacer. No hay propósitos para la vida. La persona se vuelve ineficaz porque la solución que necesita está escondida para ella. Pero en Jesucristo hay sabiduría, en Jesucristo hay inteligencia, en Jesucristo hay conocimiento que nos puede iluminar y dar vista a nuestros ojos internos, a nuestros ojos espirituales. Todo esto tiene que ser anunciado, compartido, porque según dice la Escritura es el año agradable del Señor. Y al decir el año agradable significa es el momento de la redención, es el momento de la liberación, cuando nuestras deudas son perdonadas y el Señor nos acepta como sus hijos. Según el Antiguo Testamento podríamos decir es el tiempo del jubileo. Independientemente de la época, la tecnología que usemos, las circunstancias que atravesemos, la tarea de la iglesia sigue siendo la misma en toda época, momento y lugar. Nos reunamos o no como iglesia. Por tanto, sigamos ocupando nuestra mente, habilidades y oportunidades para cumplir con la tarea para la que fuimos elegidos, llenos del Espíritu Santo y con el ejemplo del Señor Jesucristo que nos dio. Usted y yo tenemos un mensaje y debemos de desarrollar esa práctica suprema de anunciar el Evangelio del Señor Jesucristo y cumplir con nuestro ministerio ese acercamiento hacia los necesitados. Hay una alabanza muy apropiada que quisiera que escucháramos. Esta nos explica quizá un poquito mejor el tema de hoy. Y por favor escuchémosla con atención y después de esa alabanza vamos a terminar con oración. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar.
iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue liberada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le extiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Terminemos con palabras de oración. Padre, en esta oportunidad queremos darte las gracias por tu palabra y por el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dejó de una práctica suprema. Y es una práctica que solamente podemos llevarla y desarrollarla con la llenura de tu Santo Espíritu. Permítenos como iglesia entonces dar esas nuevas a los pobres, el Evangelio del Señor Jesucristo, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para predicar el año agradable a ti, Padre Celestial. Gracias porque nos has llamado y nos has escogido en el Señor Jesucristo para esta tarea suprema. Úsanos, Señor, para la gloria de tu nombre. Y en el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.